Ya está, jovencitos, entonces ahí hacemos la corrección, tomamos el logaritmo, la desigualdad se mantiene, quedaría de esa manera, ¿no? El menor igual. Y ahora, chicos, acá podemos aplicar sombrero, ¿no? Si es 2 a la 7, el 7 pasa a multiplicar adelante. Acá en el extremo derecho también, si es 2 a la 39, el 39 pasa a multiplicar adelante. Entonces quedaría de ese modo, porque si el 7 pasa adelante sería 7 logaritmo de 2 en base 2. Logaritmo de 2 en base 2 es 1, quedaría 7 nomás. Y acá sería, el 39 pasa a multiplicarse, sería 39 logaritmo de 2 en base 2, pero el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Por eso quedaría así nomás. Ahora, viendo lo que queremos y estamos formando eso, pensando en esta expresión, antes de sacarle raíz, le resto 3 entonces. Restamos 3 en todos. Al 7 le resto 3, sería 4. Acá sería logaritmo de x menos 1 en base 2 menos 3. Y al 39 menos 3 sería 36. Ahora sí, ya le sacamos la raíz cuadrada. Ahora sí, ya le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. ¿Está bien? Raíz cuadrada de 4, eso es 2, ¿no? Y esta expresión es h de x y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, h de x está variando entre 2 abierto y 6 cerrado. Pero esa variación de h de x es su rango de la función. Ahí está, el rango es L entonces. ¿Ya? Ahí está la felicidad de lumbreritas, ¿no? Peruanísimo. Y la clave sería la C. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre entonces, jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, rápido nomás le tomamos la fotito para pasar al siguiente ejercicio, jóvenes. Ya, pasamos al siguiente ejercicio, entonces. A ver, ahí tenemos ahora un problema tipo DECO, ¿no? Dice, el volumen del ruido en un determinado lugar está representado por la función. Ya está. Entonces, esta función representa el volumen del ruido, dice, donde X es la intensidad del sonido medido en vatios por metro cuadrado. K es una constante, ¿no? Además, en la función tiene imagen 120 cuando su preimagen es 1. Calcula el volumen del ruido en un aula con una intensidad de 10 vatios. De 10 vatios. Entonces, el X es la intensidad del sonido. Entonces, acá en la pregunta, como se calcule el volumen del ruido, este 10 vatios quiere decir que es X. Esa es la intensidad. ¿Está bien? Pero nosotros también sabemos que esta es la fórmula que va a calcular el volumen y ese K no es conocido. Sin embargo, en el problema vemos un dato. Dice que además que en la función tiene imagen 120 cuando la preimagen es 1. Es decir, si X fuera 1, entonces la imagen sería 120. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Correcto? Entonces, jovencitos, diríamos por acá lo siguiente. ¿Ya? Resolución. Se tiene esa función que representa el volumen. Y claro, este 12 que está restando puede pasar a sumar, o puede, en todo caso, el exponente negativo hace que la base suba y el exponente ya se haga positivo, desde luego. Entonces, 10 a la menos 12 es como 10 a la más 12. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, ahora, por dato nos dicen que cuando la preimagen es el valor de X, vale 1, la imagen da 120. ¿Ya? Entonces, acá dice cuando la preimagen es 1, entonces está diciendo, acá ¿quién es la preimagen? El X. Y la imagen es todo este resultado. ¿Está bien? Entonces, si acá la preimagen es 1, entonces, como decir X vale 1. Y su imagen debe ser 120. Ahora, evaluamos entonces acá en la fórmula cuando X es 1. Si X es 1, tendríamos B en 1 es igual a K por logaritmo de 1. Y como hemos dicho, este 10 a la menos 12 es como 10 a la más 12. Entonces quedaría así reemplazándolo. ¿Vamos? Bien, chicos, entonces no olvidar que ese B en 1 era 120. Entonces, por eso que cuando nosotros evaluamos el 1 en esta fórmula, nos quedaba esto. Pero eso debe resultar 120. Ya está.
De ahí, jóvenes, entonces diríamos, este 12 por sombrero puede pasar allá. Claro, pero no olviden que 1 por 10 a la 12 quedaría así nomás. Eso es igual a 120. Ese 12 baja. Sería 12 por K, igual a 120. ¿Por qué 12K nomás? Porque cuando el 12 baja se multiplica con el K y nos quedaría logaritmo de 10 en base 10. Eso sería 1. Por 12K queda 12K nomás. Y eso es igual a 120. De ahí el 12 pasa a dividir y el K vale 10. Entonces el K vale 10. Si el K vale 10, lo reemplazamos entonces en la fórmula del volumen. Y así quedaría entonces el volumen, el K10 por logaritmo de X y por 10 a la 12. ¿Está bien? Ahora, nosotros nos están pidiendo cuál es ese volumen, ¿no?, del ruido cuando el X es igual a 10. ¿Está bien? Cuando el sonido es 10 watts. Entonces reemplazamos, chicos. Quedaría así. En vez de X10, en vez de X10 también. Bueno, acá 10 por 10 a la 12. Multiplicación de bases iguales, sumo los exponentes, me queda 10 a la 13. Ahora ese 13 pasa por sombrero también. Se multiplica con el 10. Quedaría así. No olviden que va a quedar logaritmo de 10 en base 10, eso es 1. Por eso quedaría 10 por 13. Y eso da 130. La clave sería la C. ¿Correcto? Muy bien, Irenka, muy bien. Así es. 130 entonces. Tomen la foto rápidamente para pasar al problema número 6. ¿Ya? Al problema 6. A ver, están viendo la 4, por favor, tómenle rápido la foto. Hay que estar muy atentos, por favor. ¿Listo, Ana? Ya está. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya, esto ya lo explicamos, la 5, ahora sí, la 6. Bueno, tenemos ahí el problema 6, jovencitos. Dice, si un objeto que está a una temperatura dada se saca a la intemperie, dice, ¿no? A ver, disculpen, de nuevo. Si un objeto que está en una temperatura dada se saca a la intemperie, el objeto se calienta si la temperatura ambiente es mayor y se enfría en el caso contrario. La ley de enfriamiento de Newton que explica el cambio de temperatura del cuerpo es T, en variable T, igual a Q más C por E a la K por T, donde T mayúscula es la temperatura del objeto después de un tiempo T minúscula, medido en minutos. Entonces, ese T minúscula es el tiempo medido en minutos. Y el T mayúscula representa la temperatura. ¿Ya? Ahora dice, Q es la temperatura de la intemperie. Y C y T son constantes. Son constantes que dependen de las características del objeto y de su temperatura inicial. Si para una taza de café C es 80 y K es menos 0,069, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el café esté a 60 grados Celsius? Si la temperatura de ambiente es 20 grados centígrados. Perdón, acá nos hablan de grados centígrados, ¿no? Creo que les dije Celsius, disculpen. El café está a 60 grados centígrados. Y acá también, centígrados, ¿no? Considere el logaritmo de 2 igual a 0,69. Por algo nos darán este dato. Ahora, una vez que he leído este problema, chicos, por acá he encontrado un error. No sé si ustedes también. No sé si se dan cuenta cuál es el error ahí. En el enunciado hay un error. ¿Qué nos dice? Que este T mayúscula es la temperatura del objeto después de un tiempo T minúscula. Ese T minúscula está medido en minutos. El Q, este Q, o sea, es la temperatura de la intemperie.
Este Q es la temperatura de la intemperie. Y acá dice, y C y T. C está acá. Y T otra vez. Este T mayúscula. Ya, T mayúscula nos han dicho que es la temperatura del objeto. Entonces, este T minúscula dice son constantes, que dependen de las características del objeto. Entonces, acá hay un error. T y T no puede ser. No puede ser. Eso quiere decir entonces que, chequeando la fórmula, el T ya nos han dicho que es la temperatura, el T minúscula es el tiempo, el Q viene a ser la temperatura de la intemperie, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro, el T mayúscula es la temperatura del cuerpo, ahí nos dice. El T minúscula es el tiempo en minutos. Este Q es la temperatura de la intemperie, como decir la temperatura del ambiente. ¿Ya? Entonces, este C es una constante. ¿Y este K quién es? Este K no lo mencionan, ¿sí o no? Aquí ya, cuando nos dan un valor, pero no nos dicen qué significa ese K. Entonces, quiere decir que en vez de T acá, en vez de este T, ahí debe ser K. Hay que corregirlo entonces. ¿Ya? Vamos a corregirlo ahí entonces, jovencitos. Inmediatamente. Un ratito, por favor. Un momentito, por favor. Ya está, chicos. Ahí está corregido entonces. Ahora sí, el C y el K son constantes, que van a depender de las características del objeto y también de su temperatura inicial. ¿Está bien? Entonces, la intemperie es el ambiente, el medio ambiente o el espacio donde estás. Obviamente es lógico, si usted tiene un determinado objeto, si es que tiene que, por ejemplo, calentarse o enfriarse, entonces para calentarse tendrá que tener un lugar donde se va a calentar y para enfriarse también. El refrigerador, por ejemplo, ahí se enfría. Y para calentarse, de repente, un horno eléctrico, ¿sí? ¿Ya? Ahora, obviamente, cuando usted saca ese objeto de lo que esté calentándose o lo que esté enfriándose y lo pones al ambiente, a la intemperie, entonces, si ese calor que hay es menor que la del objeto, entonces este se va a enfriar. Si la temperatura del ambiente, de la intemperie, es menor que la temperatura del objeto, este se va a enfriar. Se va a enfriar. ¿Ya? Y si la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura del objeto que ha sacado, entonces este se va a calentar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre entonces en el problema. Ahora a nosotros nos dan estos datos y nos están pidiendo, pues, hallar cuánto tiempo hay que esperar para que el café esté a 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Vamos a ver entonces, se tiene esa fórmula, esa función dependiente de T, donde T es la temperatura del objeto, T minúscula tiempo en minutos, Q es la temperatura a la intemperie, ¿no? La temperatura a la intemperie o del ambiente, y C y K, ahora sí ya lo ponen aquí al cambio, son constantes, claro que sí. Ahora, por datos, el C es 80 y el K es menos 0,069. ¿Qué pasa cuando la temperatura está a 60 grados? Esa es la temperatura del objeto. Y la temperatura de la intemperie es 60, o 20 grados, perdón. La temperatura del objeto es 60. ¿Y quién es el objeto? El café, ¿no? El café. Él está a 60 grados. Y de la intemperie está a 20 grados. Entonces, muchachos, diríamos por acá lo siguiente.
Disculpen, muchachos. Vamos a ver entonces por aquí. Nos dan también ese logaritmo de dato. Entonces ahora nosotros podríamos reemplazar aquí. ¿Qué decimos entonces? Al reemplazarse, el Q vale 20, el C vale 80, el E es la base del logaritmo natural, el K es menos 0,069 por T. ¿Estamos? Y eso debe ser igual a 60, porque nos dicen que la temperatura del objeto es 60. Esa es la temperatura del café. ¿Estamos? Y los demás datos también ya se han reemplazado. Y queda como única incógnita el T. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra esto? Para que el café esté a 60 grados. ¿Está bien? Entonces, chicos, por acá diríamos, este 20 va a restar, sería 40. Ahí sacamos 40. Entonces, acá nos quedaría 1. Al sacarle 40 nos queda 2, pasa a dividir. Quedaría un medio entonces. Y acá esta expresión queda igual. Obviamente, el 1 medio es como 2 a la menos 1. Así. ¿Está bien? Ahora, muchachos, aquí podríamos decir lo siguiente. Para llevar esta incógnita a la base, le tendría que tomar logaritmo en ambos lados. Tomo logaritmo en ambos lados. Y lo voy a tomar al logaritmo natural. El logaritmo natural. Por la sencilla razón que acá hay el E. Ya que aquí, si le aplicamos sombrero, quedaría así. Esto pasa a multiplicarse. Y el logaritmo natural de E es 1. Por eso conviene tomar el logaritmo natural. Mientras que acá el menos 1 pasa adelante y nos queda menos logaritmo natural de 2. Obviamente el menos con el menos se va. Y recuerden que el logaritmo natural de 2 es 0,69. ¿Cierto? Entonces esto va a pasar a dividir. El menos con el menos ya dijimos que se va a ir. Y cuando pasa a dividir esta expresión de acá, el 0,069, entonces tendríamos esa división y nos saldría 10. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es. Entonces sería T igual a 10. La respuesta sería 10 minutos. La clave es la D. La clave es la D. A ver, Ana, no estoy multiplicándolo, le estoy tomando logaritmo natural en ambos lados. ¿Ya? Logaritmo natural. ¿Por qué? Porque acá cuando aplico el sombrero, esto pasa a multiplicarse adelante. Y me queda logaritmo natural de E, pero el logaritmo natural de E es 1. Por eso conviene tomar el logaritmo natural por el número que acá es C. Como esta base es C, entonces le tomo logaritmo natural. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. Pero no lo puedo hacer solo al primer lado, también al segundo lado. Tomo en ambos lados para que este exponente baje a la base. Por eso se toma logaritmo natural ahí. ¿Correcto, Ana? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Bueno, chicos, en todo caso, también tomarle la foto, por favor, rápido nomás. Rapidito nomás le tomamos la foto y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya está. A ver, en este ejercicio dice, el pH es una medida de la acidez de una sustancia. Los ácidos y las bases tienen una característica que nos deja poder medirlos. Es la concentración de los iones de hidrógeno. La función que calcula el pH es, nos dan la función, donde H más es la concentración de iones de hidrógeno. Si la variación de la concentración de iones de hidrógeno, cuando la acidez de una sustancia varía de 3 cerrado a 10 abierto, es ya está, este intervalo de elementos alfa, beta. Y beta entre alfa. ¿Qué está diciendo? Que la variación de la concentración de iones de hidrógeno es este intervalo de alfa abierto a beta cerrado. Y en tanto, la acidez de la sustancia varía acá. Esta es la acidez de la sustancia.
y esto es la variación de la concentración, ¿correcto? Entonces, el primer intervalo que nos dan aquí, eso es la acidez de la sustancia, varía en este intervalo. Y la concentración de los iones está variando acá, en este segundo intervalo, ¿correcto? Entonces, la fórmula que permite calcular o medir, jóvenes, la concentración de iones de hidrógeno es esta aquí. Entonces, nosotros diríamos por acá, se tiene el pH igual a menos logaritmo de H más, donde P de H es la medida de la acidez de una sustancia. El H es la concentración de iones de hidrógeno. Los datos dicen que, como decía, este intervalo es la variación de la concentración de iones. Y este otro intervalo es la variación del potencial de ionización. ¿Estamos? Eso es lo que la variación del pH en este caso. Entonces, si ese pH está variando en ese intervalo, jóvenes, de 3 cerrado a 10 abierto, recordemos que esto equivale a él. Pero nosotros sabemos que ese pH es esto que está acá. Entonces lo reemplazamos. El pH es menos logaritmo de H más. Listo. Así quedaría entonces reemplazado. Así quedaría reemplazado. Si así nos queda reemplazando, muchachos, entonces vamos a ver, bueno, qué podríamos hacer ahí. Entonces, muchachos, diríamos por acá, tengo esta desigualdad. Entonces podría decir lo siguiente. Recuerden que el logaritmo acá no estaba escrito la base, se sobreentiende que es 10. Si quiero ahí lo puedo remarcar. Así. Ahora lo multiplicamos por menos 1. Así. ¿Para qué? Acá quería menos 3 y acá ya se hace positivo. A multiplicarle por el menos 1 para que este signo se haga positivo. Y cuando multiplicas por menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. Y cambia y acá se hace menos 10. ¿Estamos? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir la base 10. ¿Se recuerdan cuando le aplicábamos la propiedad cuando la base era mayor que 1? La desigualdad no cambiaba. ¿Está bien? Ahora eso mismo le aplico para acá también. La desigualdad no va a cambiar. Y quedaría de esa manera entonces. 10 a la menos 3 mayor o igual que H más, y eso es mayor que 10 a la menos 10. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces está aplicando la propiedad de que la base queda elevada a este número. La desigualdad no cambia porque la base es 10 más de 1. Eso es cuando vengo para acá. Y si voy para allá, también la base es 10 mayor que 1. No cambia la desigualdad y queda 10 a la menos 10. Ya está. Entonces, jovencitos, diríamos que ese H más está perteneciendo a ese intervalo, ¿no? Pero esa variación del H más, según dato, dice que es este intervalo. Entonces, jóvenes, diríamos que esos dos intervalos serían iguales. De ahí el alfa es 10 a la menos 10 y el beta es 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos piden su división de ellos. Al dividirse, aplicando la división de bases iguales, nos sale entonces 10 a la z. ¿Correcto? Y eso es lo que le ha salido también a Irenka. Muy bien, Irenka. Correcto, correcto. La clave en este caso entonces sería la C. Ya, la clave entonces sería la C. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es, jovencitos, entonces. Eso sería la respuesta a ese ejercicio. Vayamos viendo entonces el ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos, dice, la presión atmosférica P varía con la altitud H sobre el nivel del mar. Para altitudes por encima de los 10 kilómetros, la presión P en milímetros de mercurio está dado por P igual a toda esta expresión, ¿no? Donde H está en kilómetros, hay la variación de la altura para que la presión sea mayor o igual a 95 milímetros de mercurio, ¿no?
Entonces, ¿qué datos tenemos? Claro, hay que recordar que si tenemos la desigualdad de números, tomándole logaritmo, no pasa nada con el sentido de desigualdad si la base es más de 1. Ahora, por dato, la presión se calcula con esa fórmula, ¿no? Donde P es la presión atmosférica, desde luego. El H es la altura en kilómetros, pero según la condición dice que esa altura tiene que ser mayor a los 10 kilómetros para poder utilizar esta fórmula que permite calcular la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, esa es la condición. P, dice, la presión atmosférica P varía con la altitud H sobre el nivel del mar. Para altitudes por encima de los 10 kilómetros, la presión P en milímetros de mercurio está dado por esta presión. O sea, cuando la altitud, o sea, cuando el H está por encima de 10, o sea, es mayor que 10 kilómetros, ahí se puede aplicar esta fórmula. Si no, no. Si no, no. Seguramente, si no es así, habrá otra fórmula que permita calcular esa presión atmosférica. ¿Correcto? Ahora nos dice, hay la variación de la altura para que la presión sea mayor o igual a 95 milímetros de mercurio. Ahí estamos escribiendo los datos. Entonces diríamos por acá, se sabe que esa presión debe estar siendo mayor o igual que 95 milímetros de mercurio. Entonces dejamos de lado las unidades y decimos que P es mayor o igual que 95. Ya está. Listo, chicos. Pero ese P, ¿quién es? El P es 760 por E a la menos 0,125H. Y eso deberá ser mayor o igual a 95. De ahí nomás ya es cuestión, jóvenes, de efectuar. Entonces, sacando ahí o simplificando el 760 y el 95. Tenemos entonces que al sacarle 95 acá queda 1 y al sacarle 95 acá queda 8. Ahora ese 8 va a pasar a dividir y tendríamos así. ¿Está bien? Ahora ese 1/8 también se puede transformar. El 8 es 2 al cubo. Entonces sería 1 sobre 2 al cubo, pero el 2 al cubo al subir cambia el exponente. Sería 2 a la menos 3. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Algo similar que en la anterior. Vamos a tomar el logaritmo natural. Como acá hay la base E, entonces conviene el logaritmo natural para que ahí la operación se haga más simple. Entonces, logaritmo natural en el primero, logaritmo natural en el segundo. Obviamente la desigualdad no cambia porque el logaritmo natural tiene como base E, pues, ¿no? Y es mayor que 1, por eso no cambia el sentido de desigualdad. Ahora sí, acá, jóvenes, esto pasa al otro lado. Al pasar a multiplicarse por sombrero, quedaría así, logaritmo natural de es 1, que de esta expresión más. Este menos 3 pasa también por sombrero y nos queda de esta manera. ¿Está bien? Luego, chicos, entonces diríamos menos con menos también se puede ir, o simplemente digo, le multiplico por menos 1. Al multiplicarle por menos 1, cada negativo se hace positivo y obviamente cambiaría el sentido de la desigualdad, ¿ya? Y este 0,125, 0,125, ¿ya? Llevado a su fracción de origen nos da un octavo. Nos da un octavo. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? No olviden que el 0,125 es como un octavo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿Cómo tienes eso? Ya, pues lo llevas. Este decimal se podría poner como 125 sobre 1000, ¿no? ¿Cierto? El 0,125 lo pongo como 125 sobre 1000 y ahí voy simplificando y me queda un octavo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Ahora ese 8 va a pasar al otro lado. No olviden que la desigualdad cambió porque he multiplicado por menos 1. Entonces ese 8 va a multiplicar al otro lado y tendríamos entonces, jóvenes, 24 logaritmo natural de 2. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Pero no se olvide que este H tiene que ser mayor que 10. Esa es la condición del problema. El H es mayor que 10. Entonces, jóvenes, diríamos H mayor que 10. Así. ¿Ya? Entonces, diríamos nosotros por acá que H estaría variando de 10 a 24 logaritmo natural de 2. Eso sería entonces la variación de esa altura, jovencitos, que nos están pidiendo. La clave sería la D. ¿Correcto, muchachos?
Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es. Listo, tómenle la foto, jóvenes.